Muchísimas gracias, doctora Fragoso y doctora Tere Olalde. La verdad estamos muy contentos de poder estar aquí con ustedes, de ver caras conocidas y de poder compartir con ustedes este tema que ha sido una preocupación para nosotros y poder transmitir a través de este espacio y que bueno, pues también lo haremos propiamente en los demás espacios académicos y de difusión del conocimiento. Pues vamos a arrancar con la presentación, siempre muy agradecidas por la fineza y toda la impecable organización de este evento. Nuestro trabajo se titula El papel de la semiótica en el currículo de artes y diseño hacia un enfoque transdisciplinar y gira en torno a las preocupaciones que el maestro Ramiro Salgado y una servidora hemos planteado respecto a la impartición de las materias de semiótica en dos instituciones, particularmente en la UNAM y en la UAM, en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán y en el programa de la licenciatura en Diseño y Comunicación Visual y en la UAM en el programa de Diseño y Comunicación Gráfica. Ambas son licenciaturas que aunque si bien tienen un fragmento de nombre distinta, giran en torno a la comunicación visual, a la comunicación gráfica y por supuesto tienen en sus planes curriculares esta estructura. En el caso de la UNAM particularmente, esta materia de semiótica se imparte durante 2 semestres continuos, es decir, se lleva un año completo. Aunque bueno, en ese año hay espacios de intersemestre, etcétera, pero aproximadamente el tiempo lectivo en que los estudiantes se dedican a la asignatura es un tiempo promedio de 10 meses. A lo largo del año, contando pues los descansos institucionales. Y se organiza, como ustedes están viendo en la pantalla, en dos bloques. El primer bloque, Semiótica 1, aborda las unidades que están viendo en el fragmento de la diapositiva en la parte superior y la Semiótica 2 se encuentra en la parte inferior. Como ustedes pueden ver, las unidades inicialmente, como en la mayoría de los planes de estudio de semiótica, abarcan pues a los autores centrales de la discusión entre semiótica y semiología, bueno, más que una discusión, este planteamiento inicial que permite tener las bases para poder abordar después a otros autores que trabajan obviamente con los temas del signo. Y bueno, ahí ustedes están leyendo brevemente, no es mi intención porque no nos da el tiempo ni la vida para hacer una muy detallado de lo que se contempla en el plan de estudios, pero estamos encontrando autores como Eco, Foucault, Monin y bueno, muchos más otros. En efecto, coincidimos en este sentido con este estudio que hicimos de los planes de estudio y los contrastes, pues que es necesario revisar autores que nos permitan justo tener las bases para entender los sistemas de signos, los sistemas gráficos de significación, etcétera. Pero es hasta el segundo semestre, en una de las unidades ya un poco ya más avanzadas, en donde entonces el alumno, después de transitar aproximadamente 7-8 meses, entra al estudio de la semiótica aplicada al diseño. Lo vemos particularmente en las unidades 2 y 3 de lo que es el segundo bloque, cuando ya se empieza a hablar del sistema de signos aplicados a los signos icónicos, signos verbales y estructuras visuales complejas, ya entonces sí llevarlos a los análisis pues de la imagen en entornos también audiovisuales, objeto, movimiento, etcétera. Esto, pues evidentemente, ocupa un espacio importante en el semestre que atiende más hacia las cuestiones teóricas. Por otro lado, le voy a dar la palabra al maestro Ramiro Salgado para que él pueda continuar con este contraste que hicimos entre el plan de estudios que se plantea de la enseñanza de la semiótica en la UNAM y el de la UAM. Así que, maestro Ramiro, por favor. Gracias, doctora. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a toda la organización, principalmente a las doctoras Tere Olalde y Olivia, quien no fui su maestro, pero soy su compañero, porque ya te tocó uno que no es tu maestro, Olivia. Muchas gracias. Sí, continuando con lo que comentaba la doctora Lisa, en el caso de la UAM, el programa de diseño se llama Semiótica y Diseño Semiótica y Diseño, está ubicado en el cuarto trimestre de nuestro plan de estudios y como todos sabemos, pues el trimestre solamente son 12 semanas, ¿no? Lo cual nos reduce notablemente la posibilidad de ver demasiados temas como yo quisiera en el asunto semiótico. Las unidades que podemos ver aquí son la primera, diseño, semiótica y comunicación,
se ve la diferencia entre semiótica y semiología. Hay una semblanza histórica de lo que es la semiótica hasta llegar a la semiótica actual. Después, en la unidad 2, tenemos principios de semiótica y empezamos viendo a Peirce con el signo, los elementos de su propuesta triádica, representamen, objeto, interpretante, y aplicaciones y ejemplos de la semiótica en el diseño, para posteriormente pasar a principios de semiología. Saussure y la semiología, a mí personalmente me gustaría que esto hubiera estado invertido, que la unidad 2 fuera Saussure, empezar con la parte de lingüística y después pasar a la postura de Peirce, que habla ya de la semiótica como, pues como el estudio de todos los signos que se generan en el seno social. Retomando aquí, pues en la unidad 3 se habla de signos y sus dicotomías, significante, significado, sintagma y paradigma, el concepto de semiótica sincrónica y diacrónica, o de signos, para ser más preciso, de signo diacrónico, signo sincrónico, y esta dicotomía no saussuriana de notación y connotación que propone Roland Barthes, y que además habría que agregar la parte del discurso literal, y dice ejemplos y aplicaciones de la semiología en el diseño. En la unidad 4 dice la significación intencional dirigida, hablando de intención funcional, intención persuasiva, intención poética, intención reflexiva, para, en el quinto punto, dice aquí, práctica de significación intencional. Me parece a mí personalmente que en ambos casos, como dijo la maestra también, la doctora Elisa Cuellar, tenemos en la UNAM un semestre dedicado a lo que es la parte lingüística, y a partir del segundo semestre es cuando se empiezan a ver aplicaciones prácticas. En la UAM, al reducir a 12 semanas, en mi opinión, se invierte demasiado tiempo en esta parte de lo que es lingüística, cuando se debería aplicar, más bien se debería transmitir conocimiento aplicable a semiótica práctica, en cuyo caso podríamos pasar a la siguiente, doctora Cuellar, por favor. No estamos en ninguno de los dos casos, y creo que la doctora está de acuerdo conmigo en que es importante analizar las teorías semióticas, estudiar esta parte de la semiótica y la lingüística, pero en nuestro caso me parece que el porcentaje es mucho mayor en lo que son las teorías, la cuestión lingüística, contra lo que es la semiótica aplicada. En cualquier caso, estamos hablando de una semiótica dirigida hacia el diseño, sin importar si este es gráfico, es arquitectónico, es industrial. Comentaba yo que yo cuando estudié diseño, se me quedó mucho esta frase del diseño sin apellidos. Somos diseñadores en principio, y lo único que hacemos es molestar al otro cuando nos clasificamos como industriales, arquitectos, diseñadores de animación, etcétera. Retomando, creo que debemos enfocar esta parte de la enseñanza a una semiótica aplicada, en donde se vea mucho más, yo diría, semiótica de los objetos, niveles de significación aplicados en mensajes gráficos, el concepto de intertextualidad y cómo una obra afecta a la creación de otra, entre otras cosas. La semiótica publicitaria, hay muchos temas. ¿Me podría ayudar con la siguiente, doctora Cuellar? Y de esta manera, pues no sé, cuando analizamos teoría semiótica, hablamos de Saussure, de Peirce y todas las corrientes que se han derivado a partir de las propuestas básicas, ¿no? Aquí encontramos a Julia Kristeva, a John Baudrillard, a Michel Foucault, a Jacques Derrida, a Strauss, a Roland Barthes, entre otros, dentro de la postura saussuriana. Y dentro de la parte que corresponde a Peirce, pues está Richards, está Morris, que me parece muy importante, Ogdenfish, y Thomas Ivo, que me parece un autor un poquito olvidado cuando aporta muchísimo en su clasificación de los signos. En este punto, dije que las corrientes son muchas, pero esto hace que a veces el alumno se satura de información y no aplica finalmente, ¿no? Cada uno de nosotros tiene una
una postura. Incluso he oído compañeros que dicen, no, eso de la semiótica nada más no se me da y no se me da, y cuando todos sabemos que es algo, no voy a decir relativamente sencillo, pero no es complejo, es algo muy interesante y que aplicamos todos los días en este asunto de la cultura, actual, ¿no? Me gustó mucho la ponencia anterior porque habla de muchos elementos que se están trabajando y en los cuales aplicamos semiótica sin saber lo que es el concepto de semiótica y sus teorías principales. Una más, por favor, doctora Elisa. Entonces, nuestra propuesta es, esta revisión se nos hace necesaria para apuntar hacia una semiótica dirigida al diseño, hacia una semiótica para el diseño. El diseñador industrial gráfico debe conocer no solamente los conceptos de sintagma y paradigma, de ícono, índice y símbolo, sino saber cómo le pueden ayudar a hacer mejores propuestas de diseño, ¿no? Dije, la semiótica objetual es fundamental para cualquiera de los tipos de diseño. La siguiente, por favor. La semiótica de la arquitectura, que esa sí existe libros completos sobre el asunto de lo que representan las formas, sus estructuras, sus materiales, sus periodos históricos, pero en nuestro caso, dado que somos gráficos, esta parte de la comunicación visual en donde hablamos cómo puede ser tener un nivel de significación indicativo, un nivel de significación icónico, uno simbólico para potenciar y para hacer más eficientes estas propuestas que hacemos, ¿no? El diseñador, cualquiera que sea, es un codificador visual y la parte de la semiótica visual debe ser muy trascendente, debe ser considerada con la importancia que requiere. Voy a citar, por favor, la siguiente. Bueno, en este punto la postura es no dejar de estudiar teoría semiótica, sino ver más dentro de nuestros programas de estudio la semiótica aplicada, hablar sobre lo que propone Jean Baudrillard sobre las taxonomías de los objetos, lo que habla el mismo Barthes, lo que habla Abraham Moltz en su taxonomía, Julia Kristeva en su propuesta de intertextualidad y Georges Pénineau, por ejemplo, en semiótica publicitaria. Hay muchos, pero tampoco quiero entrar solamente a la parte teórica, las aplicaciones prácticas. Cito, la que sigue, por favor, cito al maestro Juan Manuel López Rodríguez. Él fue mi maestro en la UAM y él y yo comentábamos, él tenía una postura diferente porque él alguna vez me lo dijo, pero es que yo no soy diseñador. Yo lo bromeé al respecto y al principio me odió y al final nos hicimos grandes amigos. Decía Juan Manuel López Rodríguez en un texto por ahí de mediados de los 90, decía, pese a la carencia de material bibliográfico, refiriéndose a la semiótica, los alumnos se ven forzados a aprenderla bajo las 1000 formas en las que la entiende cada uno de sus docentes. Esta es una postura bien interesante. Aprendemos semiótica como nuestro maestro la entiende. Dice, aparecen así semiólogos, semiotistas y semioticidas en un juego de palabras muy memorable de Juan Manuel López. Todo el mundo habla de semiótica en los espacios de diseño. Mi pregunta es si todo el mundo aplica la semiótica de manera verdaderamente práctica o nos perdemos a veces un poco en la parte filosófica. Muchas gracias. Quiero pasar la palabra a la doctora Elisa para llegar a las conclusiones sobre lo que es nuestra ponencia y nuestro tema de estudio, ¿no? Que es el papel de la semiótica en el currículo de las artes y diseño, buscando lograr un enfoque transdisciplinar en este caso. Gracias a todos. Así es, maestro Ramiro, muchísimas gracias. Pues ya robaremos un minuto adicional, pero es muy breve. Realmente nuestra conclusión es que lo que tenemos que hacer se vincula a esta pregunta inicial que nos hicimos dentro de este marco de la investigación, es cómo enseñamos semiótica y, por tanto, cómo podríamos, desde la enseñanza de la semiótica, caminar y asociarla al enfoque transdisciplinar necesario
para justamente la profesionalización del diseño y también de las artes. Es decir, necesitamos caminar ese enfoque transdisciplinar, cuestión que finalmente no lo vemos en este momento, al menos en lo que ustedes pudieron ver dentro de los planes de estudio de la impartición de semiótica, y que sí vemos como una cuestión necesaria de entender la realidad y su sentido y su significación en el marco de la complejidad. De esta manera, pues planteamos esta pregunta que no es que nosotros tengamos una única respuesta, sino que invitamos a todos los participantes de este seminario, de este valiosísimo espacio académico, para que podamos reflexionar sobre esas transiciones que tendríamos que hacer en la enseñanza y que nos parecen al maestro Ramiro, a una servidora, pero que seguramente a ustedes también, coherentes, lógicas y pues definitivamente pertinentes para la enseñanza, para la educación de artes y diseño. Muchísimas gracias, ha sido un gusto poder compartir con todos ustedes y seguimos aquí escuchando las aportaciones de todos. Gracias.